Astronauta Studios. Este episodio ha sido producido en alianza con Braveheart y Echeomo. Una vez más, bienvenidos al tercer episodio de esta quinta temporada de un podcast de hombre a hombre. Hola, si esta es la primera vez que te conectas con nosotros, pues te doy la bienvenida. Soy Wipe Fernández y te voy a estar acompañando el día de hoy junto con el padre João Paulo en esta edición de Hombre a Hombre Man Up Edition. El día de hoy vamos a hablar, pues ya en nuestro tercer episodio de la temporada, de este título de Hombre virtuoso o prisionero de expectativas. Soy hasta así profundo el tema, ¿no? Pues creo que ya está además un poquito el volver a presentar al padre. Ya lo conocieron en el episodio anterior. Es todo un sensei intelectual que nos va a tocar temas no solo de psicología, sino pues de antropología y todo, pero pues también está muy chistoso el que nos estamos ventaneando al aire. Sí, ya después ahorita voy a sacar otro dato curioso, que el padre tiene la peor retentiva en ubicación y entonces siempre que salimos en su coche nos toca buscar como 3 veces en el mismo lugar para poderlo encontrar. Porque tú no haces tu chamba de recordar dónde está el coche. A ver, hay que entender que somos 2 extranjeros en México. ¿Sí? O sea, ya desde ahí ya tienen que entender un poquito la tragedia que es esto, ¿no? O sea, aparte, pues bueno, ya no lo voy a ventanear tanto. Quedan más episodios para platicar de esto. A ver, hombre virtuoso o prisionero de expectativas. En el episodio anterior, que estábamos hablando sobre los rituales, nos habíamos quedado con un ejercicio que estábamos, o al cual invitábamos a los hombres a realizar, que era el poder identificar esos momentos clave de su vida, esos rituales que habían tenido, pero también a plantearse nuevos rituales. Sí. Y justo cuando hicimos pues esa pausa y pues ahora que nos estamos como volviendo a conectar para grabar este episodio, se me venía mucho a la mente también otro ritual que hicimos con mi familia, y que nuevamente ahí le pido perdón a mi hermana porque siempre me dice, a mí no me menciones, no sé qué, y no quiero ser... Y sale embarrada en todas las historias. La pobre, o sea, generalmente creo que mis hermanas pagan el pato. O sea, honestamente, yo nunca esperé que el yo salir tanto a cara también implicaba como medio exponerlas a ellas, ¿no? Pero pues bueno, ellas tienen perfiles privados, aunque las intenten agregar, no los van a aceptar, lo siento. Pero bueno, estábamos justo... igual, como en este viaje a Japón, ¿no? Hicimos o nos habíamos dado este chance de también irnos a Tailandia, ¿sí? ¿Por qué este viaje era tan crucial? Lo platicábamos ayer y dijimos, pues bueno, creo que vale la pena mencionarlo. En ese entonces, hace 16 años, mis papás se fueron a Tailandia como viaje pues, de pareja, ¿no? O sea, a mi mamá le había salido un trabajo en China. Va a sonar súper white malan y white chica en este episodio, pero bueno, ni modo, es la realidad. Pues a mi mamá le había salido un trabajo en China, mi papá la acompaña, deciden como que aprovechar a hacer como un viaje por el Asia, se van a Tailandia y regresando de Tailandia deciden divorciarse. Entonces se convirtió, cuando hablábamos de ese viaje a Tailandia, para mis 2 papás y para mi familia nos representaba un viaje no bonito, o sea, no era un viaje que se compartiera con alegría o que fuese un viaje que nos diese como curiosidad el querernos meter a platicar, sí. Porque justamente fue ellos regresando de ese viaje del Asia que deciden separarse, deciden divorciarse y pues bueno, se convierte en lo que se convirtió, familiar, ¿no? Y me recuerdo perfectamente que hay un álbum específico del viaje al Asia que hacen ellos 2, que básicamente yo lo sentía como el álbum prohibido de abrir o de tocar. Entonces, pues sí, estaban todas las impresiones como del viaje que ellos habían tenido y estaba empolvado y guardado entre todos los álbumes de ese entonces, ¿no? Da la casualidad, no, pues a ver, ya pasaron 17 años, mi papá se volvió a casar, mi mamá igual, o sea, como que ya cada quien hizo su vida, ellos 2 ya, o sea, hasta la relación entre ellos 2 es muy cordial, honestamente, pues ya hubo un proceso de sanación bastante hermoso en mi familia a nivel personal y así. Pero siempre se había quedado como este resabio del famoso viaje que hizo que todo acabara, ¿no? Sí, claro. Y justo se da esta oportunidad en donde pues nos vamos a Japón con mi hermana y nos damos ese chance de decidir irnos a Tailandia. Nuevamente, analizando como los elementos que buscábamos del ritual, ¿no? El decir, ok, ¿había un propósito del viaje? Sí. O
sea, creo que los dos estábamos muy conscientes que se cumplían 15 años del divorcio de mis papás. Entendíamos que había habido mucho dolor en ese entonces y que pues obviamente para un adolescente el hablar de eso era como extremadamente doloroso. Y sentíamos que el viaje o el viajar nosotros a Tailandia y a justamente como a tocar los distintos destinos que mis papás habían ido, iba a ser también como un viaje de cierre, ¿no? Sí. Como de clausura para ese como dolor adolescente, ahora como adultos, básicamente como hacer ese cierre y decir, todo está bien. O sea, el mundo no se acabó, tus papás no se murieron, sí. O sea, no se odian a muerte, ¿no? O sea, tu vida siguió adelante y eres un adulto funcional, ¿no? Sí. Entonces, pues justo con mi hermana hacemos como este plan, ¿no? Que lo fuimos obviamente planeando durante varios meses. Entonces sí implicaba como esta como preparación, ¿no? Y una expectativa al viaje. En donde íbamos a tomarnos fotos, íbamos a replicar las poses de mis papás. Obviamente sin incluir si habían poses de besos, eso no iba a pasar, ¿no? Pero como que íbamos a replicar como las fotos y las mímicas o lo que ellos estuviesen haciendo en las distintas partes de Bangkok y en donde estaban. Entonces estuvo como muy chistoso, ¿no? Y muy sanador para los dos. Creo que para mi hermana y para mí era como muy importante, ¿no? El hacer ese cierre, justamente, ¿no? Si mi mamá estaba haciendo tal mueca en tal estatua, mi hermana hacía las mismas. Si mi papá estaba de tal forma, yo me ponía de tal forma, ¿no? Y honestamente, ahora que estábamos platicando de los rituales, para mí personalmente creo que reflejó un ritual muy significativo para mi hermana y para mí, ¿no? Porque fue un ritual de cierre, fue un ritual incluso hasta de agradecimiento, ¿no? El poder desempolvar un álbum que era prohibido. Cuando le comentamos incluso a mis papás que íbamos a ir a Tailandia, que eso también fue otro tema, ¿no? O sea, el involucrarlos a ellos, es decir, pues cómo van a reaccionar. O sea, a ver, a todo esto mi papá regresó a Tailandia en algún momento de su vida, ¿no? Como que él siento que también tuvo esa posibilidad de cerrar el capítulo, ¿no? De su matrimonio anterior. Pero nosotros no, o sea, como que nosotros nos habíamos quedado como con este mal sabor de, ok, este es un viaje que detonó en caos. Sí. Y entonces, cuando le comentamos a nuestros papás que nos íbamos a ir al sudeste asiático, fue impresionante el ver incluso como 15 años después, el dolor con el que pensábamos que iban a decirnos sobre el viaje fue totalmente distinto. O sea, mis dos papás fue así como, no, tienes que ir a tal lugar, tienes que ir. O sea, Tailandia es muy reconocido porque tiene mucha producción de plata. Entonces, mi mamá y mi papá fue así como, no, tienes que ir a estas tiendas en donde venden tal no sé qué y tal joyería. Y tienes que ir a este restaurante y tienes que ir a este hotel y tienes que ir a esta experiencia, ¿no? Sí. Y como que el hacerlos a ellos también formar parte de la planificación del viaje, como que también le aportó este rol del que hablábamos, ¿no? Del como chamán de iniciación, ¿no? Y con expectativas tan diferentes, ¿no? Porque al inicio era de que qué miedo ir al lugar donde todo se rompe en mi familia, qué van a pensar mis papás, y de repente la expectativa de ellos fue diferente para ustedes. O sea, como que hasta la visión ya sanada de ellos dos, de decir, oigan, qué cool que vayan a ir a este viaje, en donde ellos ya no recordaban el viaje con dolor o con rencor o lo que sea, sino que como más desde este plan de, oye, vayan a conocer, o sea, de verdad disfrútense de este viaje. Creo que ellos no se esperaban porque no les dijimos lo de la réplica de las fotografías. O sea, eso sí era muy de mi hermana y mío. O sea, dijimos, ok, esto es algo que lo vamos a hacer bajo esta perspectiva. Algo que admiro mucho de mi hermana es que ella es muy profunda, ¿no? O sea, ella es extremadamente profunda, y entonces como que el poder hablar de estos temas a los dos siempre nos ha ayudado como a viajar juntos para tener como estas pausas, ¿no? Yeah. Y el permitirnos vivirlo juntos esta vez y poder hacer estos rituales de cierre, de clausura, creo que a los dos nos sanó mucho desde la perspectiva de pues tanto de la dinámica familiar, pero creo que también hasta de las expectativas que teníamos nosotros para ser futuros esposos, ¿no? O sea, como exacto. Que, o sea, creo que, a ver, mi hermana ya está casada, ¿no? Pero como que ella creo que también le invadía un poco como este miedo, ¿no? A la expectativa de cómo ser buena esposa. Obviamente venimos de un matrimonio fracasado, ¿no? Entonces, como que forma parte, ¿no? De estos miedos o inseguridades, de decir, pues si no quiero ser el patrón de mis papás, ¿cómo es que debo actuar? Pero también hay cierta expectativa, ¿no? De cómo deberías de comportarte como mujer. Hay ciertas expectativas que pues yo también siento, ¿no? O sea, no puedo hablar en pasado, sino que sientes no solo expectativas como esposo, como hombre, sino que pues claro, o sea, de tu expectativa ante la sociedad, ¿no? Y por eso es que hacemos un poquito como hincapié no solo a hilar la historia anterior con esto, sino que pues terminamos también encauzando en que el ritual
tiene expectativas. Exacto. Y la vida, o sea, la vida tiene expectativas, ¿no? Lo que se me hace muy interesante esa historia, que como te dije, se me hace poderosísima, la que viviste en Tailandia, es que uno a lo mejor podría pensar en la expectativa de cara al futuro, ¿sí? Pero específicamente en cosas que te sucedieron en el pasado y que te marcaron tanto, también pueden generar un guión de vida en el cual inconscientemente estoy intentando responder a las expectativas generadas debidas a un trauma, por ejemplo, en el pasado. Y entonces, efectivamente, la persona que mira a los ojos al matrimonio y luego mira hacia atrás a mi historia y digo, pues es que no sé si la armo, entonces como que tengo una deuda con el pasado. Y el poder del ritual va a ser efectivamente saldar esa deuda, sanar el corazón herido y abrir una expectativa diferente hacia un futuro de esperanza, ¿no? Es imposible vivir sin expectativas. Y yo creo que eso es una... yo siempre digo que un día voy a escribir un libro de los slogans modernos que odio, ¿no? Y porque hay palabras o hay expresiones que se hacen muy presentes en el mundo de hoy y siempre hay como esa cosa de que no hay que vivir sin expectativas porque sí, la expectativa de mi mamá que era perfeccionista, la expectativa de mi papá que era deportista, que no sé qué. Y entonces como que la gente se siente subyugada, ¿no? Se siente oprimida por la expectativa. Y es como si la solución fuera borrar toda expectativa de la vida. Claro, porque vas a vivir sin preocupación, porque entonces no hay un estándar, no hay una medida de comparación y entonces desde tu individualidad estás bien. Exacto. Pero ¿qué tan plena va a ser una vida en donde, y me estoy adelantando, ¿no? Como a la conclusión de este podcast, pero como qué tan plena va a ser tu vida si no tienes ni siquiera un hacia dónde ir? Y eso es lo que también construye la expectativa. Sí. Y a ver, creo que retrotrayendo un poco todo esto, Pater, creo que existen también ciertas expectativas que son impuestas por una sociedad, impuestas hasta cierto punto por una ideología, ¿no? Por una misma como ruptura social que también nos encontramos ahorita en estos momentos, como también existen pues otras expectativas que podemos catalogar como positivas o buenas, ¿no? Y a medida en la que va avanzando pues, o sea, tanto la ideología de género como pues también las distintas presiones como radicales de ciertas ramas feministas, creo que también las expectativas que ahora viven las mujeres, ¿sí? Están bajo estándares de una presión, o sea, al mismo nivel que a los hombres. Sí. O sea, si a nosotros antes, y a la fecha, ¿no? Sentimos como esta barra enorme de tienes que ser proveedor, tienes que dar seguridad, tienes que, o sea, genuinamente partirte el lomo, ¿no? Para que tu provisión económica genuinamente le aporte valor y básicamente te convierten en una... Perdón, pero una puta billetera con patas en donde si no produces no vales. ¿Sí? Y entonces ahora, en lugar de que la mujer pueda encontrar ese complemento en el hombre, ahora le dices no. O sea, la barra que te estamos poniendo ahora para ti, mujer, para sentirte exitosa, es la misma barra que se le pone al hombre. ¿Sí? Entonces, como que ves entonces que en lugar de empoderar, termina siendo una esclavitud disfrazada, porque ahora la expectativa de la mujer no solo es la expectativa es que sea buena madre, buena esposa, no, sino que ahora es, aparte de eso, agrégale que entonces tiene que tener los mismos estándares de éxito que el hombre. Entonces tiene que ser proveedora, tiene que producir plata, tiene que tener un buen puesto. Y aparte ahora que cree contenido, que sea influencer de familia, ¿no? Y que sea, o sea, instructora de barré. Sí, ¿no? Que tenga el cuerpo perfecto, pero no se sienta oprimida por el perfeccionismo del cuerpo de las redes sociales, ¿no? Sí. O sea, pero lo mismo va a pasar al revés, porque la expectativa del hombre que sea caballeroso, pero que no sea demasiado tradicionalista. De la expectativa del hombre que sea proveedor, pero no se sienta prepotente porque es el que trabaja. La expectativa del hombre que sea ambicioso y que está creciendo en el mundo laboral, pero que sea igual de involucrado en la casa. Y la expectativa del padre que conoce de pedagogía infantil igual que la madre. O sea, como que también hay una expectativa, o sea, yo creo que el rollo no es tanto que la expectativa de la mujer a lo mejor creció, siento que la expectativa de ambos siempre ha sido retadora, porque eso es parte de la característica de una expectativa, es el colectivo a tu alrededor que te exige crecer, que sabe que estás llamado a conquistar ciertas características sin las cuales no vas a salir adelante, pero ahora también estamos cruzando las expectativas. Lo que antes eran exclusivamente para las mujeres, ahora también están sobre los hombres. Y lo que antes estaban solo sobre los hombres, ahora también está sobre las mujeres. Entonces, a los dos les estamos haciendo una vida imposible, ¿no? Y eso yo creo que complica la vida de todo el mundo. O sea, no está ayudando a nadie. No, porque
justamente distinguiendo esa expectativa que es una ideología sin mucho sentido, sin mucha razón de ser, a la expectativa de lo que me gusta llamar como la sabiduría colectiva, ¿no? Que es, trayendo siempre aquí al campo del hombre, lo que los hombres esperarían de un niño. Es decir, nosotros estamos esperando que un día te vuelvas hombre. Y eso es lo que significa ser hombre. Porque la sabiduría que nosotros hemos heredado de nuestros ancestros y la sabiduría colectiva que hemos construido, sabemos cuáles son las armas que tienes que saber, que tienes que manejar tú si quieres vencer al león, si quieres ganar tu espacio en la tribu y si quieres también defender tu vida, defender la vida de tu hermano, de tu prójimo en la batalla y aportar algo a tu familia. Entonces, esas expectativas no son un yugo. O sea, claro que exigen, pero evidentemente la felicidad y las cosas de valor en la vida no se conquistan sin exigencia, sin dificultad, sin un ideal. Jordan Peterson dice eso, una cosa interesante. Él dice que algo que mucha gente ha intentado hacer hoy es aniquilar el ideal para no sentirse mal, ¿no? O sea, que es mucho más fácil reclamar a la sociedad de que se quiten todas las expectativas porque me siento mal cada vez que abro una revista de moda y veo un cuerpo con el cual no me identifico. Entonces mejor quitamos eso, ¿no? O sea, yo no estoy aquí entrando en el mérito del efecto que eso puede tener, de la complicación, de luego las alteraciones visuales que hay. Hay países que han puesto leyes exactamente para que no se pueda modificar la apariencia del cuerpo porque no la hacían demasiado perfecta. En fin, no estoy entrando en el mérito de eso. Estoy dando un paso anterior, más propio tal vez de mi pensamiento filosófico, que es, ¿de verdad le hacemos un bien a la sociedad si aniquilamos el ideal para que la gente no se sienta mal? Claro, simplemente estamos premiando hasta cierto punto esa mediocridad individual, claro, ¿no? En donde justamente por esta como autoprotección que queremos hacer hacia nuestra falta de esfuerzo o nuestra falta de visión, exacto, intentamos aferrarnos a, pues sí, lo que tengo está bien, sí, ¿no? Sí. Y a ver, o sea, creo que hay que retrotraernos un poquito porque ya estamos así como de una vez aventándonos a querer concluir, pero es que, a ver, estábamos hablando de que sí, en efecto, somos o se percibe que existe una prisión de expectativas, ¿no? O sea, de estas expectativas que ahora podemos subdividir en unas expectativas ideologizadas, ¿sí? Que es lo que ahorita pues estamos viendo, ¿no? De estas como barras, ¿no? Que se le han planteado al hombre y a la mujer que desde su rol se consideran hasta cierto punto inalcanzables. Sí. Pero también existen expectativas construidas de una sabiduría colectiva, ¿no? Que nos dice también, pues en este caso la psicología social con una ley del péndulo, ¿no? Que era lo que estamos hablando ahorita. Entonces, ¿no? Ok, vámonos de un extremo a otro, de tener expectativas y de tener sentados estos ideales que se plantean para el hombre y para la mujer, ahora ya no los tengamos, ¿no? Y la ley del péndulo justamente lo que te dice desde la política, desde la psicología, es que, pues sí, o sea, al inicio vas a pensar que la solución es el extremo opuesto, hasta que ves el extremo opuesto y te das cuenta que tampoco era por ahí, entonces te vas como regresando hasta que eventualmente encuentras como este punto medio, ¿no? Este punto un poco más como racional, porque ya te diste cuenta que ambos extremos pues no terminaron de responder a lo que humanamente estabas esperando, ¿no? Y creo que la respuesta que este episodio pudiese abrirle al hombre, a la mujer en el momento de hablar de expectativas, ¿sí? O de la narrativa que viene detrás de las expectativas es ¿cómo puedo reconocer qué expectativas genuinamente buscan lo mejor para mí y producen genuinamente esta conciencia comunal, ¿no? En donde todos esperan algo de mí, pero porque reconocen mi potencial como hombre? ¿Y qué expectativas son provenientes únicamente de una pues ideología que no necesariamente tiene construido pues con cierta base filosófica pues un objetivo claro, sí, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que ahí diste el punto. O sea, ¿cómo hago para discernir una cosa y la otra? Y ese es el trabajo que tenemos que hacer para vivir en paz. Y entonces, tal vez una manera de diferenciar es los valores que están por detrás de esta expectativa. Porque yo reconozco que incluso detrás de una ideología, detrás de una expectativa ideológica, cultural, del momento, de moda, de conveniencia, de lo que sea, algún valor habrá. O sea, esas personas son racionales, son personas que de alguna manera están buscando el bien, que están luchando por alguna cosa que tal vez en su esencia es válido, ¿no? Pero el chiste aquí es, si yo como hombre me quiero forjar, quiero crecer, quiero desarrollarme, la pregunta debería ser, ¿dónde están los valores trascendentes, ¿no?
y que van a perdurar. O sea, no los valores del momento simplemente. Para que yo pueda discernir y diferenciar una expectativa, del día a día, de la sociedad de hoy, que quiere que yo actúe de una cierta manera para ser políticamente correcto, o la expectativa de una sabiduría que dice, amigo, una vida con sentido, una vida con propósito, una vida que aporta, una vida que trasciende, tiene estos rasgos. Y si yo no diferencio las dos cosas, yo vivo mucho a partir del estímulo externo. ¿Sí? Sí. O sea, nosotros sabemos que la psicología es tremendamente... Nosotros somos seres relacionales, en todo se refleja esa dinámica. Yo siento que la vida es constantemente como un baile, ¿no? La persona da un paso, yo doy hacia adelante, yo doy un paso hacia atrás y así. Es como el constante mover con la realidad que está a mi alrededor, con la cual yo tengo que aprender a bailar, pero a la cual yo también respondo de alguna manera. Yo puedo pasar toda la vida simplemente bailando, respondiendo a las expectativas de alrededor, pero llegar al final del día y decir, sí, pero yo no aprendí a bailar. Claro, a mí me llevaron. A mí me llevaron. Así como cuando los papás bailan con los niños chiquitos, ¿no? Con las niñas chiquitas que le ponen así como que sus pies sobre sus pies y los va moviendo y le dan la expectativa, o le dan la experiencia, el sentimiento al niño de que bailaron, pero no aprendieron a bailar. Y entonces el hombre que quiere aprender a bailar con la vida, es decir, aprender a ponerle ritmo a su realidad que está a su alrededor, es el que mira los valores que no pasan y dicen, ok, si yo le tiro a esto y me forjo con estas características, entonces sí voy a ser capaz de liderar el baile. O sea, y de enseñarle a la vida a bailar, y de enseñarle a los demás a bailar, y enseñarle a mis hijos a bailar. Eso sí está muy padre, porque ahora sí yo paso de ser, tema que nos gusta y que van a venir más adelante, paso de ser niño a ser adulto, paso de ser simplemente un caprichoso a ser alguien que realmente tiene un puesto de sabiduría, vamos a ponerlo así, más que de poder. Sí. Perdón, o sea, tengo que hacer mi pausa mental ahorita, pero ahora que estabas hablando del baile, ¿no? Y como vean brasileño, yo pensaba así, no, pues ahora me imagino al padre así echando sus pasos de samba, ¿no? Ahora que estamos en resulta que no. Carnaval. Sí, resulta que eso es lo que digo, que si tuviera otra vida aprendería a hacer, pero sí, yo y el baile, o sea, la música me encanta, soy músico y tal, pero baile, cero. No, sí, menos ahora. Ya ves, exacto. No, pero a ver, creo que dijo algo súper potente, ¿no? Y me gustó mucho el ejemplo del baile, ¿no? El cómo, nuevamente, en esta venta individualista, en esta venta de un falso empoderamiento y que al final de cuentas solo nos aprisiona, ¿sí? Nos hace falta muchas veces como el construir este criterio propio de decir tiempo, están bailando por mí. Exacto. ¿No? O en qué pies, o en qué ideología, o en qué discurso estoy, pues justamente comprándomelo. Sí. ¿No? Porque creo que desde ahí viene, ¿no? Como que esta lucha, la falta de identidad, la falta de rituales, pero también ahora, ¿no? Esta falta de reconocimiento que existe un potencial masculino al cual estoy llamado a tener y que ahora como eliminé cualquier potencial y le llamo nuevas masculinidades, ¿sí? Estamos pues justamente viviendo en zapatos de alguien que está bailando por nosotros. Exacto. Sí, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, no es un tema. Cuando hablamos de nuevas masculinidades, estamos metiéndonos en un campo creado en Naciones Unidas por un movimiento feminista. Entonces, si desde la premisa que un hombre necesita a otro hombre para aprender a ser hombre, ¿cómo chingados vamos a aprender a ser hombres por un constructo, o sea, por una construcción hecha específicamente por mujeres? Sí. ¿No? O sea, como que ya pierde hasta su misma lógica, ¿no? Sí. O sea, yo no pondría tanto el hincapié en el hecho que fue hecho por mujeres, porque a la vez es lo mismo que podría pasar al revés, en el sentido de que casi, no eres mujer, no tienes derecho a opinar sobre las mujeres, o no eres hombre, entonces no tienes derecho a opinar sobre los hombres. Así es como nos sentimos, por ejemplo, en un 8 de marzo, ¿no? El hombre se queda callado, así como, bueno, no digo 100%. Nada. O sea, lo que ha pasado hoy es exactamente que el hombre ha dicho, la mujer puede opinar de todo, pero yo solo puedo opinar de mi poquito. Sí. Y tengo que estar de acuerdo siempre con todo lo que dicen, porque si no, eres políticamente incorrecto, te cancelan y listo, ¿no? Claro, el machista aquí tatuado en la frente. Y al final de cuentas, nuestra capacidad de interactuar no se basa en el hecho de que eres hombre o eres mujer, sino que se basa en tu capacidad intelectual. O sea, el razonamiento y la capacidad de intercambiar pensamientos e ideas a través de la palabra, algo específicamente humano, es lo que nos permite entrar en un debate, en una conversación. Ahora, más allá del hecho de que fue hecho por mujeres o no, el chiste es efectivamente cuál es la premisa. O sea, la premisa, y creo que hila muy bien con el tema de la expectativa, porque mucha gente, o sea, la conversación sobre la masculinidad de hoy va de la mano con el hecho de que
actúas así porque hay una expectativa social sobre ti. Entonces, me repatea cuando usan el ejemplo de las emociones. Es que el hombre reprime sus emociones porque hay una expectativa social, porque le dijeron de niño que no debe de llorar, ¿sí? Léanse The Male Brain de Llewellyn Brisendine, libro que está aquí, maravilloso, que justamente lo que nos muestra no es eso. O sea, el cerebro masculino inhibe sus emociones. Es más, curiosamente, los estudios de neuropsicología que se hacen es que el niño chiquito reacciona a las emociones, cerebralmente hablando, de manera más fuerte que la mujer a los meros inicios de la vida. Pero un poquito después, 12 meses después, empieza a hacer el efecto contrario, de tal manera que mientras la mujer fue en un crescendo al respecto de su percepción de peligro y de exhibición emocional, el hombre va en un decreciendo y empieza a ignorar el rostro de la mamá preocupada, la voz de tensión del papá o de la mamá que le grita, oye, cuidado, no hagas eso. Su cerebro lo va ignorando. ¿Sí? Es muy interesante eso. Y para mí esas cosas se entienden siempre mirando al cavernícola. O sea, nosotros muchas cosas no entendemos de nuestro cerebro, de nuestra dinámica incluso social, si no miramos al cavernícola. Y cuando le miro al cavernícola, lo que yo siempre digo es, claro, o sea, si la mujer acaba de haber tenido un hijo y está evidentemente debilitada por eso dentro de la cueva, y yo soy el hombre que tengo que salir a pelearme con el león, yo no quiero sentarme en grupo, agarrarme de las manos de mis cuates y empezar a llorar y a hablar de nuestros sentimientos. O sea, lo que yo quiero es inhibir mis sentimientos para matar al bendito león y salvar a mi familia. Entonces, nuestro cerebro ha desarrollado mecanismos de inhibición emocional. No es una expectativa social. Y por eso el tema de la expectativa es tan interesante, porque nos lleva a ese error fundamental en el mundo de hoy de pensar que la masculinidad es una cosa construida. ¿Sí? Claramente existe una dimensión social, claramente existe una expectativa que se transmite, existen hábitos socioculturales que aprendes, sea en tu subcultura familiar, étnica o ya a nivel de una escala macro, pero eso no quita que existe un diálogo entre la cultura y la naturaleza. O sea, lo que yo heredo naturalmente y lo que yo construyo y desarrollo a través de mis interacciones. Las dos cosas van de la mano. Claro, y una vino después, o sea, como que una vino antes, ¿no? Y que fue eventualmente convirtiéndose en cultura. Pero, o sea, no podemos separar biología de la cultura como tal, ¿no? Que creo las que dos parte, cosas ¿no? se bailan juntas. Exacto. Porque también es verdad, es como decir, el hecho de que vivamos en el Polo Norte, que hace mucho frío, sí, que a lo mejor migramos hacia allá por la razón que sea, nos hizo desarrollar un cuerpo de cierta manera, ¿sí? Que previamente no teníamos. Entonces, la cultura forja el cuerpo y la biología, por así decirlo, y la biología forja la cultura. Las dos cosas se mutuamente influencian. Pero por eso es importante no reducirla solo a un polo. Porque si yo solo reduzco a lo que heredas, pues eres un robot preprogramado. Claro, si solo reduzco... Una repetidora, ¿no? Exacto. Y entonces tampoco tiene ningún sentido decir de que controla tu violencia, forja tu energía masculina, porque dice, no, pues es que es lo que tienes, ni modo, ¿no? Y el otro extremo es exactamente de que todo depende de lo que la gente te dice, porque tu papá dijo que los hombres no lloran, entonces por eso eres así, y todo es... Y la solución de ese polo de la conversación que es tan presente hoy día es... Vamos entonces a poner expectativas diferentes sobre los hombres, vamos a socializarlos de otra manera y con ese método llegaremos a una sociedad perfecta donde básicamente la expectativa que le ponemos sobre el hombre es que actúe como una mujer, que tenga la inteligencia emocional de una mujer, que se pueda estar sentado 3 horas seguidas en el salón de clase como una mujer y que no tenga el instinto enérgico de jugar el rough and tumble play, que es conocido en el mundo de la psicología, que es el juego de golpe, de violencia, de toque, que es propio del hombre. No, porque esto es muy violento y entonces estamos preparando los futuros violadores. Hazme el favor. O sea, evidentemente claro, hasta en casa se vive, ¿no? El rough housing. O sea, forma parte de la psicología del niño. Exacto. Queremos poner una expectativa sobre el hombre de actuar como mujer para que de esa manera, cambiando su socialización, lleguemos entonces al hombre perfecto, al hombre... feminizado, que sería la solución de la sociedad. Es una expectativa absoluta. Eso sí es
¿Cómo dijimos que era el título de que expectativas? Prisionero. Prisionero. Eso sí es hacerlo prisionero de unas expectativas absolutamente irrealistas. Es como si yo esperara que el perro actuara como gato. O sea, pobre perro. Claro, no, y creo que, a ver, o sea, aterrizando un poco, nuevamente, ahorita creo que tanto a mí personalmente como a la audiencia se nos abre también mucho los ojos en decir, ok, o sea, ¿qué discurso estoy escuchando y en dónde o en qué zapatos estoy bailando? Sí, ¿No? Porque si me dejo llevar por estas expectativas construidas, habiendo eliminado las expectativas de este subconsciente comunitario, ¿no? De este como aprendizaje originario que ha venido desde hace tanto tiempo y que trae también, ¿no? Como que todo este aprendizaje de años de supervivencia y pues de atención, ¿no? Tanto a la biología como a la cultura, ¿no? Como que creo que te hace también como mucho darte cuenta lo manipulables que somos, ¿no? Y más por toda esta parte como mediática que te pinta pues sí, o sea, el famoso término que nuevamente yo decía, es irónico porque te pintan ok, ahora existen nuevas masculinidades, pero la masculinidad que sí hace como un poquito más de colación o que sí obedece un poco más a estas expectativas comunales, le llaman masculinidad hegemónica y la tachan como la malvada. Exacto. ¿No? Entonces, pues tú dices tiempo, o sea, no se supone que todas las masculinidades son buenas porque eliminaste la expectativa de ellas, pero ya pusiste que hay una expectativa mala. Sí. ¿No? Entonces, pues como que es un juego filosófico en donde no tiene sentido el llamar que existen muchas, ¿no? Sí, porque tiene que ser la de hoy. Es la típica igualdad de la Revolución Francesa, que somos iguales mientras pensamos igual. O sea, pues sí. O sea, ¿qué tipo de igualdad es esta? Y ahorita la raza cae en el carro así como, mierda, ¿qué me está diciendo el padre? No, esto es demasiada información, necesito estacionarme. Perdón a la audiencia, a veces se nos pasa un poquito la elevación de este tema. A ver, entonces, ¿cómo puedo hacer para distinguir cuál es una expectativa ideologizada que no me está llevando necesariamente al camino que yo quisiera y cuál es una expectativa que genuinamente sí busca mi crecimiento en atención a mi potencial? Creo que ahí podemos ir cerrando este episodio. Yo diría que una cosa interesante que a lo mejor no hablamos mucho es de quién viene, o sea, de dónde viene esa expectativa. Y el dónde tiene tanto el quién, o sea, qué persona me la está transmitiendo, como también el lugar. Y explico. El quién es diferente a una expectativa que viene de mis padres, que lo más probable es que me quieran. ¿Sí? Hay excepciones, hay problemas, o sí, pero generalmente nos quieren nuestros papás. Más te vale. Así. Sí. Más te vale que me quieras que me estés escuchando. y aunque nuestros papás son imperfectos, evidentemente, es diferente tomar la expectativa de una persona que me quiere a una persona que está llevando una pauta, una agenda social. ¿Sí? Y que está dictando los libros de pedagogía de las escuelas de nuestros países para participar de una asociación internacional que lo único que hace es intentar manipularnos porque en cuanto a aportación a comunión de naciones y de bien internacional no ha hecho nada. Por otro lado, ¿de dónde viene esa aportación? ¿Viene de la herida? ¿Viene del papá o de la mamá o del educador o de quien sea que está intentando proyectar sobre ti algo que ellos no tuvieron? ¿Sí? Porque te quieren hacer como el monumento, como su trofeo, ¿no? Hay muchos papás que educan a sus hijos para hacer su trofeo. Claro, como lo que yo no logré hacer, te toca a ti, ¿no? O sea, te toca a ti la batuta del abogado que yo no pude ser, del... Exacto. Sí. Y entonces esas expectativas definitivamente vienen de heridas y pueden causar mucho problema. O vienen más bien del reconocimiento del potencial. Yo creo que esas dos preguntas, juntamente con la pregunta del criterio que habíamos mencionado antes, de que esto es un principio, un valor perenne o es algo temporal, accidental. O sea, con esas tres preguntas yo creo que una persona puede discernir muy bien cómo guiar, aceptar, acoger o no, o rechazar, o blindarse, pero también elaborar una visión de futuro. Y repitiendo siempre la premisa de que no tengamos miedo a las expectativas y a los ideales. O sea, si no tenemos aspiraciones, pues nos quedamos atorados. O sea, somos... Y eso yo creo que los hombres de hoy tienen muy... O sea, hay una frase de Michelangelo Buonarroti, el grandísimo Michelangelo, que dice... El problema nos dice cómo escribirlo. Bueno, Miguel Ángel, el que hizo la Capilla Sixtina, la Pietà, todo eso. Una frase que es atribuida a él, que dice, el problema del hombre no es tener aspiraciones demasiado grandes y no alcanzarlas, sino tener aspiraciones demasiado bajas y sí alcanzarlas. Yo creo que es una gran definición del hombre de hoy. No tiene aspiraciones altas, más bien tiene pequeñas
y sí las alcanza y ahí se queda, mediocre. Qué fuerte. O sea, ahorita estamos recibiendo unas cuantas bofetadas de este lado. A ver, creo que apenas nos estamos quedando en el inicio porque solo hemos estado hablando de expectativas. Sí. O sea, pero no hemos hablado también del hombre virtuoso, ¿no? Y eso es otro campo que también tenemos que ir platicando. Entonces, vamos a hacer algo. Yo lo voy a proponer que se quede conmigo para el siguiente episodio, ¿sí? Para que entonces logremos complementar esta parte que nos hace falta, ¿no? Esta pata cuta, le decimos en Guatemala, que es justamente esto, ¿no? Lo que, o sea, si estamos hablando que son necesarias las expectativas porque reconocen también mi potencial, ¿cómo puedo llevar a cabo entonces este plan de trabajo, ¿sí? Para poder llegar por lo menos a intentar alcanzar estas expectativas que pues sí, en efecto, deben de ser altas, ¿no? Deben de genuinamente, o sea, incomodarte, asustarte, ¿no? Es decir, wow, o sea, te llegar hasta allá, pues está cañón, ¿no? O sea, como de verdad puedo llegar hasta eso. Entonces, vamos a irnos entonces a cortar este episodio. No puede faltar la recomendación musical. A ver. Así que, ¿qué canción llevamos ahorita? Vamos a recomendarles la canción de It's Time de Imagine Dragons. Nos vemos en el siguiente episodio, ¿va? Hasta luego. Astronauta Studios.